nuevamente nos encontramos en este espacio para analizar el Apocalipsis e ir más allá de los símbolos. En este momento vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis y vamos a leer hasta el capítulo 22, versículo 5. ¿Por qué motivo? Porque desde el capítulo 21, versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 5 es la misma sección. Bien, entonces, esta sección nos habla de la tierra nueva. Y es tal vez uno de aquellos pasajes entrañables del libro del Apocalipsis. Los cristianos siempre pensamos en el momento en el cual se cumplan las promesas de Dios y que podamos vivir en una tierra nueva, en una tierra que esté sin la influencia de las cosas negativas, donde no haya sufrimiento, donde no haya dolor, donde no haya muerte, donde todo sea perfecto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 21, nosotros vemos cómo a Juan se le presenta esa tierra, esa ciudad prometida. Y esa ciudad se convierte en el hogar de los redimidos. Por eso es tan importante para el pueblo cristiano conocer acerca de esta ciudad. Eh, la promesa de vivir con Dios se hace real en este pasaje. Él morará con ellos, nos dice el capítulo 21. Dios morará con su pueblo, con todos los redimidos. Aquí vemos cómo Dios comparte el dolor, comparte el sufrimiento de aquellas personas que pasaron por una vida eh, llena de dificultades, porque asumieron el compromiso con Dios, el compromiso con el Evangelio. Desde el capítulo 1, Juan nos está diciendo precisamente que Él es un testigo de haber sufrido, de estar sufriendo, precisamente por dar testimonio de la fe de Jesús, de la palabra de Dios. Y esa es la realidad de los cristianos, la realidad del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y de los milenios. Entonces, en este momento en el cual todas las esperanzas del pueblo de Dios, de todas las edades, se hacen realidad, nosotros vemos a un Dios que se acerca y que seca las lágrimas que produjeron el sufrimiento, el dolor, la separación con aquellos a quienes se amó a lo largo de la vida. Es un pasaje realmente entrañable. Dios enjugará las lágrimas. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que se va a poner a nuestro lado y que aquellas lágrimas que caigan de nuestros ojos, Él las va a secar con su propia mano. La cercanía de Dios con los redimidos, la cercanía de Dios con su pueblo, la cercanía de Dios contigo y conmigo. Cuando nosotros seguimos avanzando en la lectura del capítulo 21, nosotros nos vamos a encontrar también con un elemento muy interesante, que es los nombres. Juan ve que la ciudad está rodeada por puertas, algo que es normal en las ciudades, algo que es normal en las ciudades antiguas, pero también en las ciudades modernas. Cuando yo llegué a España, me asombré que en la ciudad de Madrid hubiera puertas y que se llamaran así, la puerta de Alcalá, la puerta de Toledo, la puerta de Hierro. En la antigüedad también las ciudades tenían puertas y esas puertas tenían nombres. Pero en este caso, en la ciudad prometida, la ciudad celestial que va a descender sobre la tierra para ser parte de la vida de los redimidos, el nombre de las puertas lo da las tribus del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el pasado.
Y cada una de esas puertas lleva el nombre de uno de los patriarcas de Israel. Pero no son los únicos nombres que están, y esto es algo sumamente ah, cercano al profeta. Esto es algo que a mí personalmente me conmueve. Fijaros, 12 cimientos, y cada uno de los cimientos tiene el nombre de uno de los apóstoles. La iglesia representada por sus primeros dirigentes, por los elegidos de Dios, por los elegidos de Jesús, para ser los comisionados, los que tienen que llevar un mensaje, los apóstoles. Entonces Juan está mirando los cimientos de la ciudad y lo que ve es su propio nombre escrito en uno de esos cimientos. Y cuando yo leo esto, recuerdo cómo termina el libro de Daniel, porque el libro de Daniel termina así también, diciéndole Dios a Daniel que él será uno de los redimidos, que él estará en la eternidad. Lo que significa es que Dios no solamente le da al profeta una comisión tan importante como es la de develar el tiempo que está en el futuro, el tiempo apocalíptico, el tiempo escatológico, sino que tanto en el profeta apocalíptico del Antiguo Testamento como en el profeta apocalíptico del Nuevo Testamento, Dios le está asegurando la salvación en vida. Es hermoso, es entrañable que Dios te pueda decir, tú ya eres uno de los redimidos, tú ya estás salvo. Otro de los temas que trata este pasaje es el templo. Y es muy interesante lo que dice del templo, porque lo que dice es que esa ciudad no tendrá templo. ¿Por qué motivo la ciudad celestial de Jerusalén no tiene templo? Mirar, es algo muy claro. ¿Qué significa el templo? ¿Qué es el templo? No importa que sea el templo de Jerusalén o que sea cualquier otro templo, porque el templo representa el encuentro de Dios con su pueblo. Lo sagrado que trasciende lo profano. Y cuando nosotros hablamos de la tierra prometida, cuando nosotros hablamos de la ciudad celestial de Jerusalén, entonces nos damos cuenta que Dios promete estar constantemente con su pueblo. Por lo tanto, no hace falta un lugar de encuentro especial con Dios, porque la eternidad completa será un tiempo de encuentro con Dios. No hace falta un templo. Y evidentemente, donde está la presencia de Dios, lo profano no tiene lugar. Donde está la presencia de Dios es lo sagrado, es el terreno santo. Por lo tanto, no nos hace falta porque Dios ha prometido estar presente con su pueblo durante toda la eternidad en esta ciudad de Dios. Dentro de la ciudad de Dios, el profeta ve algo que cautiva su atención, el río. Un río que no es cualquier río, sino que es un río especial. Normalmente, en la antigüedad, desde siempre, las ciudades, las poblaciones, se fundan a partir de un lugar que pueda tener acceso al agua corriente. Bien, eh, y las ciudades o bien están partidas a un lado del otro lado del río otra ciudad, o un río que atraviesa una ciudad por el mismo medio. Y en este caso es algo muy atractiva la imagen que se está viendo, porque ese río es un río que atraviesa la ciudad, pero que no la cruza de una punta a la otra, sino que desde el lugar donde está el trono de Dios, ese agua brota por debajo del trono y arranca un río que lleva vida, porque el río es la representación de la vida. Y esta imagen del río de la vida es una imagen que está presente en el libro de Ezequiel. Ezequiel habla
de un río que corre y que cada vez se hace más profundo y que cada vez lleva más vida. Eh, un río que procede también de Dios. Y en este caso este río procede de Dios porque sale debajo del trono de Dios en esa ciudad. Pero esta idea de vida relacionada con el río, relacionada con la presencia de Dios, está completada en la imagen que nos presenta el capítulo 21 con eh, la idea del árbol, el árbol de la vida, aquel árbol que está presente en el paraíso, aquel árbol que Dios le da a la primera pareja para que ellos puedan vivir, para que coman de ese fruto y para que puedan vivir a lo largo de la eternidad planeada por Dios, hasta que desgraciadamente esa eternidad se ve truncada por el pecado. El río lleva vida porque el agua es necesaria para que el ser humano, para que los animales, para que las plantas puedan vivir. Pero el árbol completa la idea porque el árbol lo que hace es dar alimento para que el ser humano, para que las bestias puedan vivir. Entonces el río y el árbol están en la presencia de Dios, surgen de la presencia de Dios, son un don regalado por Dios a los redimidos para que puedan vivir eternamente. Es una imagen hermosa, es una imagen eh, que sin ningún lugar a dudas nos llama a la atención. Dios está mostrándonos a través de la profecía apocalíptica que Él tiene un plan de sustento para la vida de los redimidos. Él es la vida. Y cuando nosotros vemos esto, es llamativo verlo también en el Apocalipsis escrito por Juan, porque cuando nosotros leemos en el Evangelio, vemos también esta idea. Jesucristo se presenta al público en su ministerio terrenal como aquella fuente de agua de vida, como cuando le dijo a la mujer samaritana, una fuente inagotable que salta agua de vida y que aquel que la bebe no tiene necesidad de seguir bebiendo porque nunca jamás volverá a tener sed. Y cuando nosotros lo vemos a Jesús en aquella fiesta donde el pueblo está reunido, Él se presenta como esa fuente de agua, de vida, que brota para eternidad. Yo soy el agua, yo soy la vida, dijo Jesús en aquel momento. La idea del río, la idea de la vida, la idea del árbol que promueve la vida y la idea del trono de Dios. Pero no es un trono cualquiera, fijaros, es el trono de Dios y del Cordero. Y esto es muy llamativo porque Dios nos dice que Él no comparte su gloria, lo que significa es que si el trono de Dios es trono de Dios y del Cordero, como lo vemos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, el Cordero es parte de la divinidad. Y aquí se nos presenta de una manera poética la realidad del Dios cristiano. Bien, nuestro Señor Jesús es parte del Dios eterno, del Dios creador. Eh, así que, si tú eres una persona creyente, recréate leyendo este capítulo, porque lo que está haciendo es confirmando nuestras esperanzas, está alegrando nuestro espíritu, haciéndonos pensar en lo que tenemos en el futuro. Pero si tú todavía no eres una persona creyente, ese río que brota para vida, ese árbol que está de un lado y del otro del río y que da alimento continuamente, se te ofrece también a ti, porque Dios quiere la salvación de tu alma. Dios quiere que tú lo acompañes a Él y nos acompañes a nosotros en esa eternidad prometida, para que vivas con nosotros en esa ciudad prometida. Que el Señor te bendiga ricamente.